Ignasi Labastida y Juan. Ignasi es físico. Nadie es perfecto. Bueno, él es delegado del rector para Ciencia Abierta de la Universidad de Barcelona. Es responsable y jefe de la unidad de investigación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, el CRAI, de la UB. Es experto en derechos de autor y ha trabajado y es activista de las licencias Creative Commons y gran contribuyente a la ciencia abierta desde la perspectiva instrumental de acceso libre de información, generada por la comunidad académica, y Ignasi preside el comité directivo de Spark Europe, una fundación de ámbito europeo cuyo compromiso fundacional es el avance del acceso abierto, la ciencia abierta, la academia abierta, el scholarship, Palabrejos difíciles de Open traducir. Scholarship y la educación abierta. Es presidente del Policy Group de la Liga de Universidades, de la prestigiosa Liga de Universidades Europeas, de 23 universidades. Y bueno, me ha llamado la atención que en 2017 publicase un manifiesto para el acceso a los datos en educación. ¿Sí? Con, bueno, no es un chiste, pero es con un ingeniero informático, Marc Garriga, un sociólogo, Adrián Cazago, y un politólogo, Joan Subirats, que, sí. Bueno, que si como ministro, pues no sé si hemos avanzado suficiente, pues bueno, tenemos esperanzas de que en algún momento esto avance de alguna manera. Hemos invitado a Ignasi para que nos guíe en el complejo y a menudo abrumador mundo de los derechos de publicación y explotación y el papel clave de esos derechos como entendemos que como catalizadores del acceso abierto e inmediato al conocimiento. Muchísimas gracias también por compartir tu valioso tiempo y adelante, Ignasi, gracias. Muchas gracias, Víctor. Buen día, buenos días. Bueno, es un placer volver a estar aquí en la UIP y en este marco de la ciencia abierta. Me ha hecho gracia que sacaras este documento, esta declaración. De hecho, era una petición de los investigadores en educación. La dificultad que tienen a veces de saber dónde están los datos de educación, que normalmente están cerrados. En aquel momento había mucho open data desde el gobierno catalán, pero uno de los problemas que había era que no conocían los metadatos y por lo tanto no sabían qué tipo de datos tenían. Entonces la llamada a la acción en este caso era explicad qué tenéis, aunque lo tengáis que cerrar, porque así podremos pensar qué tipo de investigación vamos a hacer. Y esto es unas preocupaciones que a veces cuando hablamos de datos pues tengo presente ya desde hace tiempo. Pero bien, hoy no toca esto, al menos de mi parte. Hoy toca hablar de propiedad intelectual, que siempre digo que me hace mucha gracia un físico hablando de propiedad intelectual, también parece un chiste, pero bueno, llevo pues 20 años peleándome con todo lo que sería el mundo de las licencias Creative Commons. Soy uno de los culpables de que las licencias Creative Commons pues estén funcionando aquí en el Estado español. Entonces, cuando me preguntaron un poco, bueno, por favor, ven aquí y habla un poco de esto, porque una vez explicaste algo de las licencias con los datos, pues al final dijimos, bueno, vamos a hablar un poco de propiedad intelectual, provocando un poco a la gente, provocando también a la institución, porque voy a preguntar de quién es la propiedad intelectual. Y por lo tanto, pues la presentación esta es un poco provocativa en el sentido este, de decir, nos estamos planteando exactamente qué hacemos nosotros con la propiedad intelectual, la regalamos normalmente a estas empresas que comentaba antes Eva, la aprovechamos como institución, la defendemos como institución. Pues bien, vamos a dar una vuelta un poco por la propiedad intelectual y su efecto en la ciencia abierta. Unas pinceladas de qué es la propiedad intelectual, porque hablamos mucho de propiedad intelectual, pero a veces confundimos propiedad intelectual con propiedad industrial, porque en inglés el intellectual property incluye nuestra propiedad industrial. Y hoy voy a hablar solo de propiedad intelectual y al final de mi charla os dejaré lectura. Una lectura que es densa, hay que confesarla, pero única. Y aquí tenemos una autora, Eva, que hizo un informe junto con Javier de la Cueva sobre Intellectual Property Rights y Open Science. Y aquí, ese documento, va más allá de nuestra propiedad intelectual porque también entra en toda nuestra propiedad industrial, patentes, marcas, etc. Por lo tanto, cuidado porque en muchos textos, incluso en leyes y en convocatorias de proyectos, aparece el uso de propiedad intelectual cuando ellos quieren decir intellectual property. Y a veces sorprende, dice, si hay propiedad intelectual, sí, siempre hay. Si yo escribo el famoso paper, ahí hay un autor, hay algo, hay un derecho de autor.
Es una propiedad temporal, esto también lo tenemos que tener muy claro. Y aquí, yo que estoy en la biblioteca, en el CRAI, siempre defiendo el dominio público. Es muy importante que las instituciones como las universidades, que tenemos patrimonio, defendamos el dominio público. Se acaba. Pongamos en repositorios también objetos que ya están libres de derechos de explotación y marquémoslo claramente. No hagamos como las bibliotecas nacionales o museos que siguen poniendo copyright en digitalizaciones de obras del siglo XVI o siglo XVII. La directiva europea, que todavía tenemos pendiente de transponer en España, dice que todo lo digitalizado, si proviene de una obra de dominio público, debe mantenerse en el dominio público. No encerremos cosas que ya son de dominio público. Otra cosa, para tener derechos, ¿qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada, solo crea. No tienes que ir a ningún registro. Propiedad industrial sí, propiedad intelectual no. Tienes que ser un creador. Cuando yo hago un paper, cuando yo hago un dataset, puedo tener derechos sobre eso. También puedo tener derechos si no creo, pero soy una de las personas naturales o jurídicas que interpreta, que guarda, que registra. Y estos son lo que llamamos los derechos afines. Cuando hago una base de datos, aunque solo ponga datos que no tienen propiedad intelectual, por el hecho de crear una base de datos, también tengo derechos. ¿Vale? Son cosas que hay que tener en cuenta. Es lo que llamamos los prestadores. ¿Vale? Lo más fácil es el cantante que canta una canción de otra persona. Tenemos derechos de autor y derechos afines. Serían estos dos tipos de derechos. Muy importante, de los derechos de autor hay los derechos personales y los derechos de explotación patrimoniales. Cuando hablo de explotación, la gente enseguida piensa explotación comercial. No, explotación es uso. ¿Vale? Los derechos personales son sagrados, al menos en el derecho de autor que viene de la tradición francesa, del droit d'auteur. Siempre debemos citar al autor de una obra, aunque esté en dominio público, aunque me dé el permiso para hacer lo que sea. Si no, entraremos en el fantástico mundo del plagio, que podríamos hablar horas y horas sobre él. Estos derechos de reconocimiento no caducan, los otros sí. Cuando caducan, dominio público. ¿Vale? Importante, los autores tienen el derecho exclusivo de explotar la obra, salvo que los hayas cedido. ¿Qué hago cuando yo publico en una revista? Pues alegremente, sin leerme ese documento, los cedo. ¿Por qué? Porque tengo el cava en la nevera preparado para celebrar que ya tengo otro cuno, otro lo que sea, o que mi doctorando finalmente podrá presentar la tesis porque hemos podido colocar ya ese artículo en esa revista que el año que viene me va a caer al Q2 o me va a caer al Q3. ¿Vale? Por lo tanto, si yo cedo, cuidado, ya no puedo hacer lo que me dé la gana. Yo ya no puedo decir, es mi paper y por lo tanto puedo poner esto donde quiera, puedo compartirlo donde quiera. No, porque ya no soy el titular de los derechos de explotación. Sí que soy el titular de los derechos morales. También tenéis que tener en cuenta que podemos utilizar cosas, aunque tenga todos los derechos reservados, en un ámbito reducido. No porque estoy en una universidad pública, no porque doy docencia, puedo hacer lo que me dé la gana, porque la ley no me lo permite. La ley me permite hacer cositas, pequeños fragmentos, el famoso 10%. Pensad que el permiso que tenemos en las universidades para poner un 10% de un libro en un campus virtual no lo tienen las escuelas. Los centros de secundaria no lo tienen. Es un apartado del artículo 32 diseñado especialmente por aquella entidad de gestión que denunció unas cuantas universidades, entre ellas la mía, para tener un dinero que pagamos entre todos al cabo de un año y que nos peleamos en la conferencia de rectores a ver qué cantidad reciben al cabo de unos años. Otra cosa muy importante, por defecto, todo está cerrado. Es decir, cuando no se dice nada, todos los derechos reservados. Es que esto me lo encontré en internet y no decía nada. Mala suerte. Todos los derechos reservados. Es por esto que nacieron las licencias. Para explicarle a la gente que no reservo todos los derechos, sino que te digo a priori lo que tú ya puedes hacer. Las licencias, que originariamente vienen del mundo del software libre, se han ido adaptando a diferentes necesidades. Y las licencias sirven para
permitir. En lugar de decir prohibido, 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 decimos permitido, permitido, permitido. Y lo que no está permitido, me lo pides. Y ya veremos si te lo doy o no te lo doy o en qué condiciones te lo doy. Pero esto es la idea de las licencias. Esta es la alternativa a todos los derechos reservados. ¿Cómo aplicamos todo esto un poco dentro de la ciencia abierta? Pues volviendo a la recomendación de UNESCO, podemos ver todos los diferentes aspectos que podemos tener propiedad intelectual. Podríamos ahora estar horas y horas debatiendo sobre esto, porque, por ejemplo, en un proyecto donde participan personas, los famosos proyectos de ciencia ciudadana, también tendríamos que pensar, a ver, ¿esto de quién es? ¿Cómo gestionamos los datos que recogen esas personas? ¿Cuál es la participación de esas personas en todo el proceso de investigación? Por lo tanto, podemos ir mirando entre los diferentes aspectos de la Open Science donde aparece la propiedad intelectual. Pero como no tenemos tanto tiempo y yo estoy justo antes de vuestro café, pues vamos a hacerlo fácil. Vamos a hablar de dos temas que son quizás los más fáciles de analizar en este tiempo que tenemos hoy. Vamos a hablar de publicaciones científicas y vamos a hablar de datos de investigación. Pero ya os digo, podríamos hablar de otros aspectos dentro, porque, por ejemplo, si hablamos de integridad, podríamos rápidamente pues, aparecer todo el tema de plagio, de falsificación de datos, etcétera, etcétera. Vayamos a las publicaciones científicas. Y aquí pongo el famoso, la evolución de las dos estrategias que teníamos en Budapest hace 20 años, que nos enseñaba antes Eva, donde teníamos la vía verde, que bueno, que más o menos se ha mantenido, pero la vía dorada que ha empezado a multiplicarse y a ir evolucionando. Cuando yo cuelgo material en un repositorio, pues normalmente los derechos de autor, derechos de explotación, siguen siendo del editor. Cuando yo cuelgo algo en un repositorio que ya he publicado, lo hago porque el editor me lo permite. El editor me dice, esto es mío, pero va, te voy a dejar poner la versión aceptada en el repositorio, pero solo la vas a hacer pública al cabo de 24 meses. Y además me vas a poner la C, el copyright mío. Y tienes que poner copyright Elsevier, copyright American Society de Entomología, lo que quieras. Raramente, ahora ha cambiado un poco, pero inicialmente no encontrábamos licencias Creative Commons. ¿Por qué? Porque el editor decía, bueno, tú lo pones allí, pero todos los derechos reservados. Actualmente, por presión que hay cada vez más hacia los editores, permiten algunas licencias, normalmente las más restrictivas, no comercial, sin obra derivada. Todos los papers de Elsevier pueden estar con esta no comercial, sin obra derivada. ¿Pero a quién hay que pedir permiso? Si quiero hacer un uso comercial o quiero hacer una traducción de ese paper. ¿A quién tiene el copyright? A Elsevier. A la American Society de no sé quién. ¿De acuerdo? O sea, podemos ver en un repositorio material con copyright de un editor y licencia Creative Commons, pero pedir permiso no al autor, sino al editor. En cambio, en el mundo del Gold, de donde publicamos en acceso abierto, ya sea en revistas, ya sea en el híbrido, en los acuerdos transformativos, que es híbrido, aquí el autor normalmente no se le solicita que haga la transferencia de derechos. Se le dice al autor, tú puedes seguir con tus derechos, dame permiso para publicar, pero ya está. Aquí aparecen muchas licencias Creative Commons, variadas. Pero es verdad que aún en muchas revistas de acceso abierto, el editor sigue pidiendo lo mismo. Dame los derechos, ya te lo publico yo. Y esto no lo vemos en revistas como Elsevier o de estas editores, sino en muchas revistas locales. Incluso en revistas universitarias, la universidad pide esto. La Universidad Complutense, por ejemplo, hasta hace unos años lo seguía pidiendo. Entonces, ¿por qué lo hacen? Ah, no lo sé, porque lo hace todo el mundo. No, plantéate, ¿es necesario? Igual sí, igual no. No lo hagas porque otros lo hacen, sino hazte tú la pregunta. ¿Y por qué utilizas esta licencia? No lo sé, porque el otro lo hace. No, plantéate por qué utilizas esta u otra licencia. Y lo más importante, plantéate quién va a dar más permisos. Plantéate quién va a levantar esas condiciones. Porque
Bueno, lo hice yo, pero igual es el autor. No, pues entonces pon otro sistema de propiedad intelectual. Todas las limitaciones que tengo yo en el repositorio, las famosas versiones, los famosos embargos, son debidas a ese documento que yo firmo y que nadie se lee. Solo los frikis o algunos que queremos meter esto en vuestro famoso GREC, en el futuro SIDA, en donde hay la información para subir al repositorio y allí puedes marcar, si haces tu trabajito desde la biblioteca, y puedes decirle a la gente, no hace falta que te lo lees, ya te lo leo yo y ya te lo pongo aquí en colorines o te lo pongo con frases. Y el embargo tampoco, ya lo incluyo yo. Pero bueno, esto es lo que se firma y es cuando tú, de alguna manera, regalas tus derechos de explotación. Hay estrategias para superar esto. Hay una estrategia que voy a compartir ahora con vosotros, que es la estrategia que demuestra que el Sevier no entiende de licencias Creative Commons. Sí, sí que quiere, lo único que no lo ha entendido esto. Ahora después enseñaré otra que sigue demostrando que no entiende, pero aquí con mala fe no la entiende. A ver, Creative Commons te deja publicar en tu página, Creative Commons, el Sevier te deja publicar en tu página web la versión aceptada con embargo 0. Tú publicas y, como dice aquí, inmediatamente después de la aceptación puedes ponerla en tu página web o tu blog. Muy bien. Yo, que no soy el autor, llego a vuestra página web, copio vuestro artículo y, de acuerdo con lo que me dice la licencia, pongo ese artículo en un repositorio institucional. ¿Qué he hecho mal? Nada. He hecho lo que dice la licencia. He cumplido con la ley. Te dicen, no, es que el repositorio tienes que esperar 24 meses. No, perdona. Si pones una licencia que me lo permite, yo lo hago. Confesión, lo he hecho. Y no ha pasado nada. Confesión, se lo he explicado al Sevier. Y no se han enterado. Pero todavía sigue allí. Por lo tanto, podemos aprovecharlo. Si alguien tiene un estrés porque tiene un proyecto europeo que le están diciendo se acabaron los embargos, necesitas publicarlo ya. Aquí hay una forma. Hay otras formas. Y hay otras formas que estamos trabajando, por ejemplo, a través de Spark, Liber y otras instituciones, que es utilizar políticas, por ejemplo, de retención de derechos, o utilizar o fomentar lo que se llama el derecho de segunda o publicación secundaria. Esto viene de la tan amada coalición S de EVA, basado básicamente en una mentalidad muy británica de Wellcome Trust, que ellos dicen, si tú te comprometes con tu financiador a unas condiciones, después no te puedes comprometer con el editor a otras condiciones. El prior obligation o el prior license. Ellos lo que dicen es, yo te voy a obligar, el financiador te va a obligar a que cualquier documento que tú publiques resultado de mi investigación financiada, hasta la versión final publicada, te la tienes que quedar tú. No puedes ceder los derechos. Y aún más, tienes que poner una licencia Creative Commons en esos documentos. A partir de aquí, después si ya publicas la versión final, se la das al editor. Claro, con esto, si yo puedo tener hasta la versión aceptada y con un CC BY, lo podría poner en el repositorio de manera completamente abierta y sin embargos. Esto lo hacen los financiadores y también lo están empezando a hacer las instituciones. Y aquí viene mi provocación. ¿Por qué no hacemos alguna cosa parecida a las instituciones? ¿Por qué no empezamos a pensar que eso es nuestro? Y nos plantamos y decimos, hasta aquí. Edimburgo lleva un año haciéndolo y por lo que me cuentan no ha pasado nada. No les han rechazado papers, aunque los editores te asustan. Si aparece algo de right retention, vamos a decir que no. Pues vale, pues vamos a buscar otra publicación. Y al final os quedaréis sin clientes. Claro, esto lo dicen algunos, pero cuando empiezan a ver que en Reino Unido empiezan a ver más y más y más, pues empiezan a decir, bueno, igual sí que se lo vamos a dejar. Luego se inventan otras cosas, como la American Chemical Society. Si no quieres embargo, págame 2.000. Han hecho un precio, ya no es el APC, es el Article Development Service o no sé qué, $2.000. Si quieres acceso abierto, 4.000. Y ahora por 2.000 te lo dejo alucinante. ¿Vale?
Pero es que esto que parece como broma es que es un requerimiento de los proyectos europeos. Europa te está pidiendo esto. Te dice, ya sin embargos, inmediatamente lo tienes que poner. Y está bien estructurado porque aquí habla de depósito y de abrir al público. Cuando apareció la nueva versión de la Ley de la Ciencia, desde Europa dijeron, en España son muy avanzados, mira, mira, dicen lo mismo, dicen lo mismo. Y el otro día me decían, no, nos hemos equivocado. Aquí solo hablamos de depósito, no hablamos de abrir. Decimos que inmediatamente vamos a depositar, pero no hablamos de los embargos. ¿Qué hemos hecho mal? Nos hemos dejado una parte. Estamos diciendo que aquí solo es obligatorio depositar. No estamos diciendo que es obligatorio abrir. Fijaros la diferencia. Aquí dice depositar y acceso abierto inmediato. Y después los beneficiarios tienen que mantener todos los derechos. Aquí solo hablamos depositar y los beneficiarios. Una cosa para reflexionar de cara al futuro. Otra manera de buscar, vencer esto de los embargos, pues hacer como los belgas. No os lo he puesto en holandés porque me parecía demasiado, lo he puesto en inglés, como los neerlandeses, como los alemanes, como los franceses, que en su ley de propiedad intelectual, o en el caso francés, la ley de digitalización, dicen que los autores tienen un derecho de poder poner en un repositorio al cabo de un periodo de tiempo razonable. En algunos hablan de, los belgas hablan de 12 meses, de 12 meses y 6 meses, los neerlandeses hablan de razonable. El autor tenga la posibilidad de hacer esto. En Eslovenia han ido mucho más allá. Dicen, el autor no puede firmar una cesión exclusiva de derechos a una editorial comercial cuando tenga financiación pública. Y esto es ley. Y esto es lo que se está intentando mover a nivel europeo para que se adapte en los diferentes Estados miembros de la Unión. Vale. Para el acceso abierto, bueno, pues pensáis, puedo utilizar una de estas licencias, las revistas me dejan utilizar estas licencias. Muchas veces algún autor me dice, mira, voy a utilizar la más cerradita, la NCND, porque a mí me gusta controlar que si el no comercial, que si el sin obra derivada. Bueno, podríamos discutir también horas y horas sobre esto. Pero cuidado, porque aquí es cuando vienen las trampas. Y las tienen aquí. Cuando vosotros, con los editores, Elsevier, Wiley y otros, utilizáis la NCND, sin saberlo, estáis cediendo en exclusiva el uso comercial y el uso de la obra derivada. No sois vosotros quien va a decidir el comercial o la obra derivada, va a ser Elsevier. Porque se lo decís, lo firmáis. Y dice, a partir de que tú utilices esta licencia, tú vas a ser como un usuario. Vas a tener los mismos derechos que el que lee, aunque seas el autor. Y esto que dicen que está muy claro, que seguro que lo podéis encontrar fácilmente en las páginas web del Elsevier, está muy escondido y no está explicado. Y esto se utiliza en los acuerdos transformativos. Si en un acuerdo transformativo vosotros escogéis esta licencia de abajo, lo que estáis diciendo es que a partir de ahora Elsevier va a ser el titular del uso comercial. ¿Vale? Ellos dicen, bueno, es que tenemos que tener posibilidad de hacer usos comerciales y tal. Entonces, para nosotros es más fácil pedírtelo todo y luego ya te dejamos de hacer cositas. Digo, no. Dime qué necesitas, yo me lo quedo todo y ya te daré lo que necesites. Pero claro, es mucho más fácil tenerlo todo y ya. Muy bien. Paso a los datos de investigación rápidamente. Primera cosa, muchos datos no tienen copyright porque son elementos que no están protegidos, no son originales. Si yo me pongo aquí fuera a medir la temperatura cada día a las 10 de la mañana, eso no tiene propiedad intelectual. ¿De acuerdo? Pero puede ser que sí, que sea original, porque el dato puede ser muchas cosas. Puede ser una imagen y entonces ya tiene una cierta originalidad. O puede ser una mera fotografía, porque si hago una fotografía en un microscopio, igual todo el mundo hará la misma fotografía, con lo cual igual allí no hay una cierta originalidad. Por lo tanto, un dato puede tener derechos de autor, puede tener derechos afines o puede ser incluso ya desde el primer momento del dominio público. Lo que es importante
es que cuando yo agrego datos y creo una colección o una base de datos, allí sí que tengo derechos, seguro. Porque la ley española y todas las leyes europeas tienen un derecho sui generis especial para las bases de datos que, aunque tú recopiles material de una manera poco original, por el tiempo que has invertido, tienes un derecho. Y si eres la bomba y haces una base de datos súper original, tendrás derecho como si hubieras hecho una canción o una película. Entonces, necesitamos también licencias para abrir los datos. Y aquí podemos volver a utilizar las licencias Creative Commons, porque en la última versión que se hizo ya hace unos años, se planteó esto. Las Creative Commons vienen de Estados Unidos, en Estados Unidos no hay sui generis, y por lo tanto decían, bueno, ¿para qué necesitamos tratar bases de datos? Bueno, si queréis ir por todo el mundo, os queréis internacionalizar, lo tendréis que tratar. ¿De acuerdo? Entonces, en las licencias actuales de Creative Commons nos aparece una sección específica para los pesados europeos que se llama Sui Generis Database Rights. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí básicamente se dice, tú puedes extraer todos los datos de una base de datos, pero cuidado, todos esos elementos no comercial, no derivado, etcétera, se aplica a las nuevas bases de datos que tú quieras hacer. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos con una no comercial, yo puedo crear nuevas bases de datos, pero no comercializarlas. Si tiene una no derivada, no podré crear una nueva base de datos. Podré reutilizarla, pero no crearla. Y si tiene el famoso share alike, ese copyleft, tendré que hacer una nueva base de datos y ponerle la misma licencia. Y otros puedan reutilizarla y seguir manteniendo la misma licencia. Esta es la idea de las licencias Creative Commons con bases de datos. Luego Creative Commons sacó otra herramienta. De hecho, esta herramienta, y ahora que tenemos aquí la presidenta de Codata, hay que comentarle que se discutió en una reunión en París con Codata, cuando se estaba planteando qué hacer, qué licencia era la buena para bases de datos. Pues aquí salió esta idea, la CC0, para decir, las bases de datos científicas es demasiado complicado y empezar a citar a todo el mundo, el CC BY es como muy restrictivo, vamos a poner algo que diga, renuncio a todo. Y se hizo esta herramienta, CC0, que a veces en algunas convocatorias de proyectos europeos dice, deberías compartir datos con CC0. ¿Qué quiere decir? Renuncio a todo. Entonces te viene el abogado, los servicios jurídicos de la casa y te dicen, no puedes renunciar a todo. Hay derechos que son irrenunciables. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Voy a licenciar lo que no pueda renunciar. Y te viene el abogado y te dice, cuidado, no puedes licenciar todo lo que no puedes renunciar. Bueno, pues ahí otra cosa. Final, ya acabo y digo, compromiso. Me comprometo a que si tú no me citas, por ejemplo, porque hay ese derecho moral que no puedo ni renunciar ni puedo licenciar, no te voy a perseguir. No voy a denunciarte para que si no me citas en una base de datos. Y lo que se apuesta es por citar basado en lo que hace la academia, lo que hace tu comunidad. Pues di, estos datos son del proyecto tal. No hace falta que cites a los 4.000 personas que han ido aportando datos o han importado contenido a esa base de datos. Y esta es la idea del CC0. También hay licencias específicas creadas para bases de datos que hicieron los británicos del Open Data Commons o licencias que han hecho de iniciativas gubernamentales. Los británicos, los franceses han hecho licencias para datos abiertos. Estas licencias de el Open Data Commons son muy parecidas a las de Creative Commons, pero están basadas para datos. Hay una cesión, que es la última de todos, el Public Domain, que es como la CC0, la Attribution, que es como el CC BY, o la de arriba, que es un copyleft. ¿De acuerdo? Aquí tenéis más información para si después queréis leerlo en calma, pues lo podéis leer. Básicamente, lo importante es que están pensadas para bases de datos, pero la primera, la de cesión al dominio público, como la CC0, se aplica también a los contenidos. Y para acabar, ¿de quién son los derechos? ¿Lo tenemos claro? ¿Tenemos una normativa institucional de propiedad intelectual que plantee todo esto que ha salido aquí? Y ahora ya todos pensando, ¿la tenemos o no? Hay el famoso artículo 51 de la Ley de Propiedad Intelectual que dice, a mí si me contratan y durante esa relación laboral yo produzco, porque estoy contratado para ello, obras, teóricamente, si no hemos pactado lo contrario, el titular de los derechos de explotación es quien me ha contratado.
Si no me han contratado para eso, no. ¿Vale? Siempre pongo el mismo ejemplo. Si estoy en una cafetería, me han contratado para hacer cafés y hago fotos, no, las fotos no son del propietario de la cafetería. Pero si me ha contratado una institución para hacer fotos, el copyright es de esa institución. ¿Cómo lo aplicamos esto en la academia? Lo dejamos para después. Artículo 35 de la Ley de la Ciencia. Aquí parece más claro, ¿no? Como consecuencia de las funciones que le son propias, ¿qué dice? A ver, pertenecerán a la entidad a la que esté vinculado dicho personal de investigación, salvo que dicha entidad comunique su renuncia de forma expresa y por escrito. Bueno, se puede articular. Yo siempre digo, tampoco hay que quedárnoslo todo. Podemos buscar sistemas y para eso siempre me voy a Gran Bretaña, que tienen bastantes buenas normativas de propiedad intelectual, y se plantean pues estas cosas. La universidad puede ser el titular, pero puede renunciar o puede establecer mecanismos para hacer cotitularidades. Con las patentes lo tenemos muy claro, con propiedad industrial lo tenemos muy claro, de quién es la patente, pero con propiedad intelectual, mejor hablar de esto otro momento. Vale, y para acabar, lo que os decía al principio, si queréis seguir interesados y queréis seguir a aprender más sobre todo este tema, el gran documento de Open Science Intellectual Property Rights. Muchas gracias.